Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo el camino a Emaús. Interesante la lección de esta semana, ¿verdad, pastor? Muy interesante. La lección de esta semana se llamó, queridos hermanos, contratiempos. Y vamos a ver, cuando los apóstoles iban camino a Emaús, fueron dos. Vinieron las tormentas de pensamientos, muchos conflictos en su corazón, ¿no? Que el decepción, que el Señor había fallecido. Y se olvidaron que el Señor había prometido que iba a resucitar al tercer día. Así es. Interesante, ¿no, pastor? Pero ¿qué les parece? Vamos a orar, a pedir la dirección del Señor. Queremos pedirles que nos acompañen, queridos amigos y hermanos. Pastor Magallanes. Bendito Padre Celestial, nuevamente invocamos la presencia del poder de tu Espíritu Santo sobre este repaso de lección que vamos a tener. Rogamos, Padre, que tu palabra quede en lo más profundo de nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú nos uses para honra y gloria de tu nombre. Sí, Señor. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y amén. Interesante, ¿no, pastor? Habían sido semanas muy duras para los discípulos, ¿no? Muy duras. El Señor había sido arrestado, crucificado, muerto y sepultado. Quienes repasaba todo aquel acontecimiento mentalmente, sus pensamientos. Había una tristeza tremenda en sus corazones, ¿no? Más porque se les había olvidado lo que había hablado el Señor Jesús con anticipación, las promesas, todo lo que el Señor había dicho que iba a ser crucificado, se les había olvidado a ellos, que el Señor les había dicho que al tercer día iba a ser resucitado. Y más que todo de ellos había tristeza en su corazón porque ellos pensaban que el Señor Jesucristo los iba a redimir, ¿no? Que los iba a libertar de la opresión romana, ¿no? Y no fue así. Ellos esperaban algo literal, ¿no? Y no era así. Interesante, ¿no? Lucas capítulo 23, Lucas 24. Lucas 24, 13 al 27. Camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. A esas alturas el Señor Jesús había sido arrestado y había sido crucificado, ¿no? Ya había resucitado ahí. Sí, exactamente. El Señor Jesús ya había sido crucificado, claro. Pero aquí había resucitado. Así es. Versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Versículo 15, perdón. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Wow. Y ellos no lo supieron distinguir. Y estaban tan tristes que el Señor se paró al lado de ellos y ellos no se dieron cuenta que era el mismo Señor Jesús. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Así es. Para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Y como le entregaron, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Wow. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Ya el Señor había resucitado, iba con ellos platicando y ni cuenta se habían dado, ¿no? El versículo que sigue. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles a quienes dijeron que él vivía. Es muy interesante, pastor, esta conversación, ¿no? Esta conversación que el Señor tuvo con ellos, ¿no? El versículo 24 sigue diciendo: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Bien, he estado con el Señor 3 años y medio, ¿no? Sabían lo que iba a acontecer porque el Señor mío se los había dicho. Versículo 26 dice, en el versículo 25 Dios les dio una regañada, ¿no? Les regañó, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí les iba dando un estudio bíblico en el camino. Les iba a dar una cátedra porque el Señor mismo, cuando estuvo con ellos por los 3 años y medio, les dijo todo esto. Ellos sabían, pero se habían olvidado. Se habían olvidado de todo lo que el Señor les había dicho que iba a suceder. Pero la tristeza los había invadido. Pastor, y la pregunta es, ¿nos puede pasar eso también a nosotros? ¿Olvidarnos? Claro. Claro que sí. Cuando la tormenta viene, la prueba viene, o cuando el conflicto viene, o cuando nuestro corazón entra en conflicto, nos olvidamos de cada promesa que Dios dejó en su palabra. Nos olvidamos que mientras caminamos al lado de nosotros, camina el Señor. Nos olvidamos que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Nos olvidamos que la ayuda de los ángeles está ahí con nosotros para ayudarnos. Así es. Nos olvidamos a veces cuando pasamos por tormentas, pruebas, dificultades, a veces por desánimo nos olvidamos de la promesa de cada promesa que el Señor dejó en su palabra. Nos olvidamos de la provisión que Dios hizo para nosotros. Nos olvidamos que Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pastor. Sí, vemos ahí precisamente también cómo el Señor cumple su promesa. Dice que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ellos no lo podían ver, no lo conocieron en el momento, siempre estuvo fortaleciendo su desánimo. Porque imagínense, en el camino ellos mismos dicen, y nosotros que pensábamos que Él nos iba a redimir de la opresión. Ahí yo encuentro un chasco, el chasco de los apóstoles, el chasco de los de Amaús, el chasco que pasó la sierva del Señor y sus pioneros. Y quizás en un tiempo también nosotros, después de la tribulación, que vayamos en el camino, ¿verdad?, estrecho, como dice en una de sus visiones, ¿quién va con nosotros? Precisamente también va Cristo al lado nuestro. Sí, es verdad, pastor. Es verdad, mire lo que dice la sierva del Señor acerca de esto, pastor. El primer día de la semana después de la crucifixión del Señor, los discípulos contaban con todos los elementos para que sus corazones se regocijaran. Pero este día no fue un día de gozo. Para algunos fue un día de incertidumbre, de confusión y de perplejidad. El grupo de mujeres trajo las noticias que informaban que Cristo había resucitado de los muertos y que se lo había visto vivo en el huerto. Sin embargo,
Los discípulos no daban crédito a esta información. Sus esperanzas habían muerto con Cristo, y cuando recibieron las nuevas de su resurrección, resultó algo tan diferente de lo que habían anticipado que no podían creerlas. Por eso, mientras el Señor caminaba con ellos, el Señor les dio una cátedra, ¿no? Y les dio una jaladita de orejas, ¿no? Así es. Luego dice, a partir del testimonio de ciertos testigos oculares, los discípulos habían logrado armar una secuencia de los episodios del viernes. Hubo algunos que habían contemplado las escenas de la crucifixión. En la tarde del primer día de la semana, 2 discípulos preocupados y tristes decidieron regresar a Emaús, una pequeña población a unos 13 kilómetros de Jerusalén. No habían avanzado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño. Estaban tan absortos en la oscuridad y la desilusión que los embargaba que no atinaron a observarlo detenidamente. Continuaron conversando y expresando los pesares de sus corazones. Jesús sabía que estaban aferrados a Él con todo su amor y anhelaba tomarlos en sus brazos y enjugar sus lágrimas, renovando la alegría y el regocijo en sus corazones. Pero antes debía darles una lección que no habrían de olvidar. Así es. Lo que me parece impactante, pastor, que anduvieron con él 3 años y medio, ¿no? Y en 3 días se habían olvidado. No olvidado, era una decepción. Era una decepción, pero que había pasado, pues sí, en un momento sí se le olvidó cada promesa. Claro. Porque lo vieron, se unió con ellos y... Así es. Pero aprendieron algo, porque mire el capítulo, el versículo, otra vez regresemos a Lucas 24, versículo 28. Fíjese lo que dice el 24-28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aprendieron ¿cómo se dice? La estancia, ¿verdad? Hospedar a alguien, al forastero. Pero pastor, pero si hay un texto bíblico que continúe, mire lo que dice, ¿no? El 30, ¿no? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. La hospitalidad ahí, quédate aquí, le dieron de comer el pan. Pero el versículo 31, pastor, mire, interesante lo que sigue diciendo para retomar el tema. Entonces les fueron abiertos los ojos. Wow. Y le reconocieron más. Él desapareció de su vista. Así es. Interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios nunca se equivoca. Pastor, y viene el momento, queridos amigos y hermanos, que viene el tiempo que vamos a llegar en ese conflicto, vamos a pasar por esa prueba. Y si estamos desconectados del Señor, nos vamos a olvidar de las promesas que Él ha hecho. Así es. Vamos a olvidar. Y realmente yo creo que a muchos nos ha pasado esa parte. Cada vez que viene el conflicto, viene la prueba, viene el desánimo. ¿Cuántos de nosotros no han pasado por ese cierto desánimo, por esa cierta prueba? Y a veces es tan grande la prueba que a veces nos olvidamos, que caemos en un bache, digámoslo así, que nos olvidamos de las promesas que hizo el Señor. Así es. Nos olvidamos que el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿A cuántos? A muchos nos ha pasado que
hemos caído en esa depresión espiritual, ¿no? Y nos hemos olvidado que el Dios prometió que Él iba a estar con nosotros. Que Él prometió, dice, me buscaréis y me hallaréis. Fíjese que algo importante ahí, pastor, de que especialmente en los momentos más difíciles, Cristo nunca nos abandona. No, claro. Cristo está siempre, como más temprano usted había dicho, que manda a sus ángeles siempre están cuidándonos, ¿verdad? Así es que en esos momentos más difíciles siempre Cristo está con nosotros. Sí, claro. Siempre Cristo camina con nosotros. Se me viene a la mente esa reflexión, ¿verdad? De la orilla del mar que iba caminando un hombre todo desanimado, todo pues triste, ¿verdad? Agobiado. Y clamaba a Jesús, y Señor, pues ¿dónde estás? ¿Dónde estás en estos momentos de lucha que estoy pasando? Y entonces, si tan solo caminarías al lado mío, pues me fortalecías. Dice la reflexión que Jesús lo cargó y iba caminando, y ese hombre volteó y nomás veía unas huellas. Y él pensaba que esas huellas eran de él y le reclamó a Jesús, ¿dónde estás en estos momentos que necesito que camines conmigo, que me lleves, que me sustentes, que me alivies? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ¿dónde estás? Nomás mis huellas veo. Dice, no, esas huellas son las mías, ¿verdad? Porque lo llevaba sosteniendo. Y a veces así nos sentimos, ¿verdad? Que caminamos solos. A veces nos sentimos que vamos solos por ese camino. Y no vemos que siempre el ángel de Jehová está alrededor nuestro. Sí, realmente suele suceder, pastor, cuando pasamos por esta etapa difícil. Como usted dijo, pues pensamos que caminamos solos, pero no. El Señor está con nosotros. Dice la sierva del Señor que aquellos discípulos le dijeron cuán desilusionados estaban por la suerte del Maestro y le narraron cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Con sus corazones heridos por la frustración y labios temblorosos dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimirnos de Israel. Ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Luego dice, ¿por qué razón los discípulos olvidaron las palabras de Cristo y no comprendieron que los eventos habían acaecido como fue predicho? ¿Por qué no comprendieron que la última parte de su revelación se habría de cumplir como la primera y que el tercer día resucitaría? Esto es lo que debía haber recordado. Sin embargo, los sacerdotes y los gobernantes no olvidaron este aspecto. Así es. Pastor, pues creo que en algunos momentos de nuestra vida también vamos a sentirnos en desánimo, así como estos dos que iban a Emaús. Creo que en esos momentos debemos de recordar precisamente la frase que ellos usaron, quédate con nosotros porque ya declina el día, ¿verdad? Y tengo aquí por decir otros versículos que dicen también, quédate con nosotros porque la noche ya viene y con ella la oscuridad. Es en esos momentos, quédate con nosotros porque si tú no estás en esta noche, el príncipe de las tinieblas nos puede atacar. Y es precisamente, ¿verdad?, que todas esas luchas vienen precisamente del enemigo. Y recordemos que Cristo siempre está al lado con nosotros. Amén. Por eso dice también, quédate con nosotros porque la oscuridad no sabemos dónde ir ni qué rumbo seguir. Pero en Cristo como ellos iban velando, no podían verlo, estaba su visión estaba nublada y nosotros en la oscuridad no podemos ver, ¿verdad? Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y queremos invitarte a que no faltes para mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios te bendiga.